gracias. Presidente, muchas gracias. Luis Alberto, gracias por la invitación de formar parte de esto, poder compartir con ustedes esa experiencia. Yo no sabía que esa vaina se llamaba economía naranja. Pero yo creo que tiene que ver, porque al final en mi proceso yo había tenido la oportunidad de actuar, había tenido la oportunidad de cantar y de cantar la música que había para un galán de televisión en la época, que eran las baladas, que lo hice con la misma alegría que canto hoy mis vallenatos. Pero sí llegó un momento de mi vida, presidentes, que había que pensar en ser un artista que copia o ser un artista original. Ofrecerle al mercado de la industria, que es lo que uno es, industria dentro de la música. Así cantemos vallenatos, no somos folclore, no lo podemos ser, aunque sea esa la fuente a donde vamos a beber para alimentar nuestra industria. Estamos acostumbrados a beber en otras fuentes, siempre bebíamos en otras fuentes. Y lo disfrutábamos porque los colombianos tenemos muchos chips por nuestros orígenes. Hemos sido ese cruce de caminos en América que nos pinta de una manera muy diversa y muy particular. Pero realmente lo que hacíamos hasta entonces era un poco querer formar parte copiando. Ya lo decía Simón Rodríguez parado en La Guaira cuando empezaba a llegar a ver los barcos de Europa y decía: mira cómo inventa Europa y mira cómo copia América. Hablando de la América Latina, la América hispanoparlante, ¿no? Porque al final nuestro proceso de colonización nos dejó mirando siempre a otro lado y no mirábamos mucho para acá. Nuestros ancestros españoles siempre nos decían Europa es lo máximo, y siempre fuimos en nuestro origen. Surtíamos materias primas, surtíamos a Europa de cosas. La geografía de los montes de Santa Marta que entran al mar no eran así. Así quedaron después de 200 años de exportar marmolete. Y están en los baños de casas en Francia, están en los baños. Porque un poco quiero contar esto, porque un poco nos dejó un poco ese sentido de siempre mirar hacia afuera. Y esa frase de la mamá que decía: prepárate para que llegues muy lejos. Y ojalá ese lejos sea trabajando en Europa o viviendo en los Estados Unidos. Y eso nos marcó un poquito, y entonces siempre dejamos de mirar lo nuestro. Y yo, un poquito como artista y como colombiano, dentro de una generación que soñaba con irse, decidí quedarme, decidí que iba a trabajar con la música, y una música que me unía a gente que yo amaba profundamente, que son los vínculos por lo general. Decía mi maestra Delia Zapata Olivella, decía: no se ama lo que no se conoce. Y entonces empecé a trabajar con mi música, y sí pasaba eso, presidente Moreno, eso de que no, tú no cantes vallenatos, tú no eres como para cantar vallenatos, ¿no? Un poco eso, un poco ese proceso de que no iba a ser fácil, pero que había algo tan real y tan verdadero para un artista. Entonces ya empezaba yo a dejar de ser un artista que copiaba para ser un artista original y tener algo original. Creo que es más valioso que soñar con tener mucho público, soñar con ser un artista original. Y ser un artista original era servirle a mi país y a mi comunidad como artista, porque todos estamos para el servicio de la gente, todos estamos para servirnos mutuamente. El trabajo de todos, el del banquero, el del cantante, el trabajo del alcalde o del presidente, es para el servicio de la gente. Y yo entendía que yo era un artista que iba a estar al servicio de mi país, y con eso se auguraba de que a mí no me iban a llevar a viajar a ninguna parte, y yo estaba muy feliz porque yo no me quería ir para ninguna parte. Yo no soñaba con Hollywood, no era un artista que soñaba. Yo estaba muy feliz trabajando en la calle 19, en la carrera con Cuarta,
Y entonces eso me hizo concentrarme en lo que tenía que concentrarme como artista, trabajar para mi comunidad, trabajar para mí como artista, servirle a mi país. Y sin darme cuenta estoy sumergido en la economía naranja. Y si yo he entendido muy bien, se trata eso, de recobrar ese tiempo perdido, de valorar lo nuestro, de valorarlo tanto como valoramos lo de afuera. Yo no quiero que lo de afuera lo subvaloremos por valorar lo nuestro. Yo no estoy pidiendo que dejemos de oír la música que viene de afuera, porque es que nos acostumbraron y nos encanta la música de todas partes. Si el éxito de un músico colombiano es que puede trabajar en cualquier parte, porque si es en México, toca la ranchera perfectamente. Y si es en Chile, música. Y si es en Perú, tocamos los valses peruanos. Y si es en Estados Unidos, cantamos hasta en inglés. Yo no, pero muchos sí. Porque tenemos esos chips. Y eso nos da una ventaja en la industria de la música. Entonces yo no pido, ni le pido a los medios de comunicación con los que trabajamos y hemos trabajado, a quien les debo en mi trabajo toda la megafonía de lo que ha sido nuestra identidad, pero sí que corrijamos el valorarlo de afuera más que lo nuestro. Porque eso no, ¿cómo se llamará en economía esa vaina? No, nos baja el valor del billete nuestro. Asimetrías. Las asimetrías, eso no nos ayuda mucho. Las asimetrías esas. Ellos, estamos en una ciudad completamente naranja, porque además es la ciudad que ha recogido un poco, no solo la cultura del río, con el carnaval que naturalmente recoge el acervo, con que el carnaval no es folclore, el carnaval es una industria, y es una industria que produce y siempre debe producir mejor. Y yo cuando hablo de folclore, es que nuestro problema de la música hasta ese momento que apareció este muchacho de Santa Marta era que pensábamos que hacíamos folclore. Entonces, ¿qué posición había para el joven que quería hacer música? ¿Qué posición había para el joven que quería hacer música? Hacer música de afuera, o cantar en inglés, o hacer un pop que era copia de otro pop. ¿Por qué no haces algo colombiano? No, es que yo no hago folclore. Entonces, un momento. La modernidad es música que no sea de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, para ser moderno había que ser de otra parte, no se podía ser de aquí. Y cuando uno estudia la historia de la industria musical, se da cuenta que toda la música que hoy se conoce como electrónica, rock and roll, todo lo que llamamos música moderna, nació de un folclore. Y nació de un folclore muy parecido al nuestro, que es el folclore del sur de los Estados Unidos, donde nació el blues, el zydeco, el ska, todo lo que generaron nuevas corrientes después, el hip hop y el funk y todo eso. Tenemos ahí sí una simetría curiosa, presidente, en la cuenca del Caribe, y nosotros somos ese epicentro. Yo lo canté en una canción cuando digo que la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Yo ni siquiera lo sabía realmente, las conexiones que teníamos. Entonces, de un folclore, y yo digo folclore es ese compositor que hace canciones no para vender discos, sino que tenían un sentido social y una razón de ser dentro de su comunidad, dentro de su pueblo, dentro de su ambiente campesino. Y cuando alguien le pone el primer bajo a un vallenato, dejó de ser folclore para volverse rock and roll. Lo entiendan o no lo entiendan aquellos que piensan que el rock and roll solo es el inglés o el americano. Entendemos entonces que podríamos hacer nuestra música, ya en vez de copiar y copiar y copiar lo que ya se ha copiado, empezar a trabajar con nuestra música y a partir de los patrones de nuestra música encontrar nuevos sonidos. Nos han llamado de todas maneras, a veces no han sabido cómo llamarnos.
nos llamaron Tropipop, nos han llamado Colombian Pop. Todos son acertadísimos, porque la verdad, no somos folclore, empezamos a hacer un nuevo sonido. Y entonces un poquito ese fue nuestra... Y explorando eso, presidente, hay todos los caminos y todas las posibilidades y toda la riqueza. Hemos trabajado con un sello de música local, producimos música local. Colombia es un país de regiones, somos muchos países en uno solo, tenemos muchas afluentes hacia la cultura de diferentes tendencias del Pacífico, de los llanos, del Caribe, del altiplano, de la Amazonía, de los Santanderes, ¿no? De todas partes nos llueven formas que al final nos alimentan y están para alimentar una industria y para inventarnos y reinventarnos con ellos nuestra música todo el tiempo. Y me estoy alargando, ¿verdad? Sí. Bueno, es un poco eso. Gracias.